La supremacía de los equipos provenientes de la Copa Libertadores como tercero de fase de grupos ante los equipos de la Conmebol Sudamericana siendo segundos. Iniciando con Cerro Largo versus Central Córdoba, allí el global fue 3-0 para el cuadro argentino proveniente de la Copa Libertadores. Pasemos a América de Cali versus Bahía de Brasil, global 2-0 en favor del conjunto colombiano representante de la Conmebol Sudamericana. Después pasemos a Vasco da Gama versus Independiente del Valle. Allí el global fue 5-1 para el cuadro ecuatoriano que venía proveniente de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Pasemos a Palestino versus Bolívar. Aquí el global fue 6-0. Bolívar no tanto en La Paz como en Chile. Y este equipo vino proveniente de la fase de grupo de Libertadores. Gremio enfrentó al conjunto de Alianza Lima de Perú. El global fue de 1-3 para el conjunto peruano que ganó por primera vez a un equipo brasileño por competencias organizadas por la Conmebol a lo largo de la historia. Luego viene Once Caldas versus Antonio Bulo Bulo de Bolivia. El global fue 7-0 en favor del conjunto colombiano de Manizales. Y el conjunto representante, siendo segundo de Sudamericana, avanzó a la octava final de esta competencia. Guaraní de Paraguay, que fue segundo del grupo de Independiente de Avellaneda, enfrentó a Universidad de Chile, que fue eliminado del grupo de Estudiantes de La Plata y el conjunto de Botafogo, y por ello cayó a la Conmebol Sudamericana. Y en este partido de playoff, en esta serie en realidad, terminó ganando 6-2 al conjunto paraguayo. Y por último hablemos del Galo, Atlético Mineiro versus Bucaramanga. El partido de hielo ganó el conjunto brasileño en Colombia, en la vuelta ganó el conjunto colombiano, por eso fueron a penales y fue 3-1 victoria para el conjunto brasileño a través de esta vía. Y por ello tenemos un saldo positivo para el conjunto que llegaron desde la fase de grupo como el Sudamericana de 5 victorias, y los que pasaban como segundo de grupo de Sudamericana fueron 3 equipos los que ganaron sus series. ¿Qué opinan de estos playoffs de Conmebol Sudamericana? Los leo en los comentarios.